Les saluda Ana Beatriz de Cita Divina y hoy llegamos al final del estudio de las iglesias de Apocalipsis con el mensaje a la Odisea. Y en el video anterior vimos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la cual no recibió reprensión del Señor. Pero esta última iglesia, la de la Odisea, no recibió ninguna afirmación, sino solo un llamado de atención. Así que va a estar fuerte el mensaje. Pero comencemos hablando un poco sobre esta ciudad, como lo hemos hecho con las otras. Y la Odisea era una de las ciudades más prósperas de Asia Menor y esto se debía gracias a su comercio, porque estaba estratégicamente localizada en el encuentro de dos rutas comerciales muy importantes, una que iba del este al oeste y otra que era del norte al sur. Y por eso se convirtió en una ciudad banquera, donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Y era básicamente una ciudad bancaria. Y la ciudad era tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando un terremoto devastó la región en el año 60 a.C. Y bueno, ellos dijeron gracias por la ayuda, pero contamos con los recursos propios para la reconstrucción, así que gracias, pero no gracias. Y además era conocida esta ciudad por dos productos que se fabricaban ahí. Uno era vestimentas de lana negra y el otro era un ungüento especial para los ojos, hecho de rocas pulverizadas de la región que tenían propiedades curativas. Y la Odisea era un pueblo rico y orgulloso y autosuficiente, pero había algo que no tenía y era agua. Así que ellos se vieron forzados a comprar agua de los pueblos vecinos y esta agua comprada la transportaban a través de acueductos. Y sus dos proveedores principales eran Colosa, la ciudad de Colosa, cuya agua era fresca, proveniente de manantiales, pero también estaba Hierápolis, que el agua de ellos era caliente porque provenía de fuentes termales. Ya vamos a hablar de esto después por el mensaje que Jesús les da, que era relevante a este punto. Pero ahora veamos cómo era la iglesia de la Odisea. Bueno, la iglesia era tan rica como todos en la ciudad. Y en realidad esto no tiene nada malo, pues Dios quiere que sus hijos sean prósperos, que les vaya bien, pero el peligro llega cuando la gente se olvida de Dios distraído por sus riquezas. Y en Deuteronomio el Señor advierte diciendo: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y la prosperidad material, como nos enseña en la Biblia, debe ir de la mano con la espiritual, como lo dice Juan en su carta, diciendo: deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debe ser una prosperidad integral de alma, de salud, de cuerpo y de mente, de espíritu, ¿verdad? No solo la material, porque ahí es donde viene la desviación. Y si la riqueza material se convierte en el objetivo de la vida, entonces podemos perder la perspectiva de lo que es verdaderamente importante, que es Dios. Y esto fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea, y Jesús se los hizo ver. En Apocalipsis 3:17 dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Qué palabras fuertes. Pero la iglesia de la Odisea se creía rica, pero en realidad era muy pobre espiritualmente. Lastimosamente no se habían dado cuenta de su estado espiritual, y el creyente tipo la Odisea es el que es salvo por la gracia, pero no maduran ni tienen discernimiento y se quedan como niños espirituales, tal como dice Hebreos, que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es una diferencia entre lo que es ser niño espiritual y maduro espiritual. Y Jesús también le dijo a esta iglesia que eran ciegos y desnudos, y esta descripción fue muy confrontativa, ya que eso era algo que no pensaban carecer. Como mencioné anteriormente, la Odisea era famosa por un colirio fabricado localmente que curaba enfermedades de los ojos, y tampoco creían estar desnudos porque allí fabricaban vestimentas de lana. Entonces aquí Jesús les habla cabalmente de lo que ellos creían tener pero no tenían en el sentido espiritual, y en ese sentido espiritual Jesús les hace ver que eran ciegos porque no podían ver la realidad de Dios ni el ámbito espiritual. Estaban desnudos porque estaban vestidos de sus propias obras, pero no de la justicia de Dios. Y los creyentes de la Odisea no habían permitido que las virtudes del reino de Dios transformaran su carácter. Su falta de virtud se hacía evidente, y así su pobreza espiritual quedaba expuesta ante todos. A eso se refiere cuando era desnudarlos, ¿verdad? En un sentido espiritual. Y por todo esto que Jesús señaló, viene Jesús, Él no solo les muestra el problema, sino que les dice, aquí les doy el consejo. Y Él les aconsejó hacerse de tesoros espirituales, y eso está en Apocalipsis 3:18, y dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Con esto Jesús no está hablando de comprar cosas materiales, sino de adquirir virtudes y pulir el carácter. Y ellos necesitaban madurar espiritualmente porque se habían quedado como niños conformándose solo con la salvación. Y quiero hablar de estos elementos que el Señor dice que compren, comenzando por el oro refinado. Y en la Biblia el oro representa lo divino, y el fuego purificador es símbolo de las pruebas. Y en Proverbios dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y las pruebas de la vida sacan lo que realmente hay dentro del corazón, y en esas pruebas debemos ir aprendiendo a actuar como Jesús lo haría. Y de esto habla Pedro en su primera carta, que dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. En cuanto a las vestiduras, en la Odisea fabricaban vestimentas hechas de lana negra, como lo mencioné, pero a ellos el Señor les ofrecía algo mejor, y les dice que les da vestiduras blancas, finas y suaves. Y en los mensajes a otras iglesias ya habíamos visto que las vestiduras se emblanquecen con la sangre del Cordero de Dios, y somos salvos por la gracia de Dios y limpiados con la sangre de Jesús. Pero luego de recibir la salvación y la justificación, el Señor espera que honremos ese regalo divino y comencemos a dar buen testimonio como es digno de los hijos de Dios. Y al final de Apocalipsis habla de la novia de Cristo y dice que el vestido blanco representa los actos de justicia de los creyentes, que eso es lo que la novia se pone. Y en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Eso es lo que el justo hace, acciones justas, y eso es parte de emblanquecer también su vestido. Y yendo hacia el colirio que menciona en el mensaje a la Odisea, pues ellos también tenían ceguera espiritual y falta de discernimiento, como Jesús lo señaló.
Y Pedro describe la ceguera como la carencia de las virtudes espirituales, tales como la fe, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Eso es lo que Pedro menciona. Pero luego dice en 2 Pedro 1, del 5 al 9, dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y hay un refrán popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si uno no está dispuesto a reconocer las faltas propias, entonces seguirá ciego y no podrá progresar ni ser transformado. Y Jesús no espera que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos y reconozcamos nuestra condición, pues solo así podremos estar en la disposición de cambiar. Y el colirio espiritual abre los ojos a la realidad y a la verdad. Y parte de eso es reconocer que necesitamos ser transformados a la imagen del Señor hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y no que nos quedemos como niños. Bueno, y por si creían que esta amonestación era dura, todavía hay otra más fuerte al principio de la carta que todavía no he mencionado. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué fuerte! Pero esta analogía era muy gráfica para los habitantes de la Odisea, ya que ellos conocían bien los efectos de tomar agua tibia, especialmente la que les llegaba. Y como mencioné al principio, en esta ciudad tenían escasez de agua y por eso compraban agua a los vecinos. Y uno de sus proveedores era Hierápolis, y el agua que provenía de ahí era de aguas termales. Y estas aguas salían calientes desde su punto de origen, eran transportadas por acueductos. Y ese proceso se iba enfriando, pero al llegar a la Odisea, generalmente ya estaba tibia, llegaba tibia. Y lo interesante es que, dado los minerales que traía el agua, si la bebían cuando estaba tibia, producía náusea. Eso todos ellos lo sabían, así que esperaban a que se enfriara, porque al dejarla reposar, los minerales se sedimentan. Los minerales que traía el agua, porque eran muy fuertes, y esto era lo que daba náusea. Pero si dejaban que se enfriara, bajaban los sedimentos y ya quedaba el agua por arriba. Y sabiendo esto, los de la Odisea entendieron muy bien cuando Jesús les dijo que la tibieza de corazón le provocaba náusea. Y cuando Jesús dijo que prefería que estuvieran fríos, no es porque estar fríos, alejados de Dios, fuera mejor, sino porque cuando uno está frío, por lo menos uno se da cuenta que está alejado de Dios, y así podrían reconocer su pobreza espiritual. Pero si se encuentran tibios, van a creer que son calientes, y no es así, ¿verdad? A eso se refiere. Y bueno, Jesús estaba consciente que el mensaje de la Odisea era duro. Pero miren lo que les dijo. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando el Señor nos llama la atención, lo hace por amor y nos exhorta para que rectifiquemos y podamos salir vencedores. Por eso en Proverbios nos dice lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Dios nos ama tanto que nos llama la atención, nos llama al arrepentimiento, pero nos sigue buscando. Y en el consejo que Jesús le da a la iglesia de la Odisea, Él dice lo siguiente. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta escritura solo quiero mencionar que suele interpretarse o usarse como un mensaje evangelístico en el cual Jesús está tocando
el corazón de los inconversos para que lo conozcan, pero si vemos el contexto de la Escritura, en realidad le está hablando a una iglesia, a gente que ya lo conoce, que está dirigida este mensaje a la Odisea. Y si prestamos atención a la escena, nos daremos cuenta que Jesús está tocando la puerta, pero está afuera. Por eso está tocando la puerta, porque ya no está adentro de esta iglesia. Y tal vez sin darse cuenta, poco a poco lo sacaron, poco a poco lo desplazaron y lo hicieron a un lado. Y aún así, aunque haya sido desplazado, Jesús no se ha dado por vencido con esta iglesia. Ese es el poderoso mensaje de Jesús a esta iglesia. Aunque lo hayan desplazado, todavía Él está tocando la puerta, esperando que abran y coman juntos. Y sentarse a comer en la misma mesa implica tener compañerismo cercano. Y en tiempos antiguos la gente no invitaba a comer a su casa a cualquiera, sino solo permitía entrar a su casa y comer, sentarse a la mesa a amigos de confianza o a alguien con quien hicieron un pacto o una alianza. Esto habla mucho de lo que Jesús está diciendo en este mensaje. Y esta idea también está relacionada con la promesa al vencedor que aparece en Apocalipsis 3:21 y dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y la recompensa para el vencedor es reinar junto con Jesús cuando Él venga a establecer su reino sobre toda la tierra. Y de esto habló Jesús también a sus discípulos la noche antes de morir. En Lucas 22 dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y así como los discípulos superaron las pruebas, también nosotros debemos superarlas hoy. Y si salimos vencedores, tal vez seamos contados entre los gobernadores durante el milenio. Y la invitación fue extendida, y ahora veremos quién responde al llamado. Y con este reto llegamos al final de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Y no olvidemos que estos mensajes están dirigidos a la iglesia que vivirá en los últimos tiempos. Es un llamado de Jesús para que nos preparemos para su venida. Y veamos en retrospectiva hacia los mensajes, todos estos mensajes que hemos leído, hemos estudiado. Y tal vez te has preguntado con qué iglesia te identificaste. Tal vez fue con una en especial o tal vez con varias. Si te identificaste, entonces tomemos ese mensaje y atendamos al llamado que Jesús nos está haciendo, porque Él quiere que cada uno de nosotros salga como vencedor, no que nos quedemos como estamos, porque hay esperanza y hay una buena recompensa para todos los que salgan vencedores, pero eso dependerá de cada uno, si atendemos su llamado o no. Y los dejo con este reto y deseando que todos salgan vencedores. Bendiciones.